Vamos entonces a entrar a la segunda parte del nombre de Jesucristo. Y en la semana pasada estuvimos meditando sobre Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hubo allí 5 puntos con los cuales penetramos en el contenido del pasaje. Hablamos de la exclusividad del nombre de Jesucristo, la singularidad, la provisión, el poder y el propósito. Cuando hablamos de propósito, la palabra que estamos respondiendo, la pregunta que estamos respondiendo es el para qué. Cuando tú estás preguntando ¿para qué tal cosa?, estamos averiguando los propósitos. Y cuando preguntamos el por qué, estamos averiguando las razones. Y en esta ocasión vamos a centrar nuestra atención sobre el por qué Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿por qué le dio a la iglesia el nombre de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué se lo dio? Es decir, averiguamos las razones. Y entonces son 4 respuestas a esta pregunta. El por qué nos fue dado el nombre de Jesucristo. En primer lugar, porque me muestra, fíjate bien, me muestra el propósito redentor de Dios para la humanidad. Porque me muestra el propósito redentor de Dios para la humanidad. Mira, vamos a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, hermanos, yo he tenido muchas lecturas de este capítulo y he sacado muchísimas enseñanzas que en algún momento se las he ido compartiendo. Pero mira la forma en que podemos verlo ahorita. Mira, en el versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que quiero resaltar acá, hermano, es que la influencia de la serpiente cambió la consideración, la perspectiva, la orientación espiritual que tenía Eva en relación al árbol. ¿Te acuerdas que la Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Bueno, pues yo te animo a que tomes en cuenta eso. Aquí estamos viendo una mala conversación que corrompió el entendimiento de Eva. Y entonces, no es que Adán y Eva lo hayan dicho así, pero así lo expresaron. Lo podemos leer así. Cuando ellos, porque digo ellos, porque Eva comió engañada, Adán comió de manera consciente. Él quiso hacerlo, él no fue engañado, él quiso hacerlo.
Entonces, ¿qué le estaban diciendo a Dios acerca de la serpiente en comparación con el Creador? La manera que le estaban diciendo a Dios es: la serpiente es el Señor, a ella la obedecemos, a ella seguimos sus indicaciones. Y entonces viene el pecado. Desplazaron la autoridad, la credibilidad, la honra y la gloria del Creador por hacerle caso a un miserable ser viviente. Ellos estaban entronizando a la serpiente y diciéndole a Dios: Dios, a ti no te hacemos caso, le hacemos caso a este ser, a la serpiente. La colocamos por encima de nosotros y por encima de ti, y nos doblegamos a su indicación. En el caso de Eva, a su engaño. En el caso de Adán, porque así dispuso su voluntad. Tienen que pasar muchísimo tiempo para que entonces las cosas se arreglen. Y entonces la humanidad, los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, confiesen que Jesucristo es el Señor, no la serpiente, porque la serpiente llegó a destruir el propósito de Dios, y Adán y Eva se sometieron a esa influencia perversa. Y mira, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero al diablo no le puedes dejar una oportunidad en tu casa, porque si le das una oportunidad en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, no solamente desfigura el plan de Dios para tu vida, sino que va en contra de los tuyos. Porque ¿en quién puso la serpiente la mirada después de hacerlos pecar al hombre y a la mujer? ¿En quién puso la mirada? Entiéndelo, papá, mamá, entiéndelo. ¿En quién puso la mirada? En los hijos. En los hijos. Porque cuando tú abres la puerta al diablo, no solamente se mete contigo, sino también con tu descendencia. Y entonces Adán y Eva se quedaron sin hijos, porque uno de ellos se levantó en contra de Caín y lo mató, y el otro tuvo que andar errante. Se quedó Adán y Eva sin hijos. Eso es lo que pasa cuando le das oportunidad al diablo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, y comienzas a usar las cosas que a él le importan. ¿Qué es lo que a Satanás le importa? Le importa la mentira, le importa el engaño, le importa la hipocresía, le importa la envidia. ¿Por qué crees que Caín se levantó en contra de Abel? Por envidioso. ¿Por qué crees que se levantó Satanás o el lucero en contra de su creador? Por envidioso. Por eso. Entonces, estoy preparando un estudio que se llama La naturaleza de la serpiente. Y ahorita nomás te estoy diciendo algunas cosas, pero yo lo que quiero decirte es que al diablo no le debes dar ni un ápice de lugar en tu vida. El Señor Jesucristo dijo: viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. El cual nada tiene en mí. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer: el vigilar que Satanás no tenga ninguna inversión en nuestra vida, porque esa inversión va a traer graves consecuencias en tu vida. Si tú eres una persona que sigues a Dios agarrado de la mano del diablo y conservando actitudes del diablo en tu vida, pues te va a ir mal. Y no solamente a ti, sino a tus familiares. Entonces, te estoy diciendo que el nombre de Jesucristo nos muestra el propósito redentor de Dios para la humanidad. Y entonces, así como Adán y Eva, al pecar, entronizaron a la serpiente sobre ellos y le dieron lugar a la serpiente,
pues eso se tiene que arreglar, porque el ser humano se metió en un grave problema, en un problema eterno, porque Dios le dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás, y morirás en el plano físico y en el plano espiritual, y no solamente Adán y Eva, sino todos sus descendientes. Entonces Dios toma la iniciativa de redimir a la humanidad, pero hay algo más que Él quiere hacer en ese propósito: utilizar al hombre para destruir a Satanás. Utilizar al hombre. Eso no pudo hacerse durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo no había un nombre con el cual frenar al diablo. No había. O búscalo allí en el Antiguo Testamento, búscalo. Hay nombres de Dios para favorecer al ser humano en sus necesidades: Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Sama, y todos los nombres, sí, bendito sea que había provisión. Pero un nombre con el cual se le pudiera enfrentar al diablo no había. ¿Por qué? Porque era necesario que Dios, Hijo, se encarnara, viviera una vida impecable, y siendo hombre venciera al diablo. Lo venció en la tentación, lo venció en el curso de su ministerio, cuando había enfermedades, dolencias, muerte, lo venció, y lo venció en la cruz, y lo venció al resucitar. Entonces ahora ese nombre, Jesucristo de Nazaret, es el nombre que Dios nos da para poder destruir las obras del diablo. Entonces, Dios, cuando creó a la tierra y a la humanidad, al echar a perder Adán y Eva el propósito que se tenía originalmente, entonces Dios sabe que esta tierra tiene que ser destruida, y tiene que ser construida un cielo nuevo y una nueva tierra. Y entonces el nombre de Jesucristo va a conducirnos hacia ese punto, para darle el tiro de gracia a Satanás y tener toda la autoridad para mandarlo a donde le corresponde, al infierno. Porque cuando Adán y Eva obedecieron a Satanás, ellos le dieron un lugar encumbrado sobre la humanidad. Y el Señor Jesucristo lo reconoce a Satanás como el príncipe de este mundo, ¿sí? Debido a la acción de Adán y de Eva. Llegará el momento en que, con toda la autoridad que tiene Jesucristo de Nazaret, entonces Satanás sea lanzado eternamente al lago de fuego. Pero ese nombre glorioso de Jesucristo nos es dado a nosotros, y nos permite participar del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Te acuerdas? Mira, vamos a Mateo 6:10, por favor. Mateo 6:10. En Mateo 6:10, como parte de la oración que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, dice lo siguiente: vosotros oraréis así: venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Desde cuándo comenzó el hombre a orar de esta manera? Desde que el Señor Jesucristo se lo enseñó. ¿Y qué es lo que le enseñó el Señor Jesucristo que dijeran sus discípulos? Venga tu reino. ¿Por qué que venga el reino? Porque Satanás estableció un reino espiritual de perversión sobre la humanidad. ¿Y quién lo detenía? ¿Quién lo detenía? Nadie lo detenía. Hacía lo que él quería dentro de los normas que Dios le pone, porque no es soberano. Satanás no es soberano. Lo vemos en el caso de Job. Satanás está sometido a la autoridad de Dios,
Pero el hecho de que Adán y Eva lo hayan encumbrado como su Señor, a quien obedecieron, eso le dio muchos privilegios aquí sobre el ser humano. Entonces, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Ustedes comiencen a orar, venga tu reino. Es decir, ya no quieren a este personaje, quieren el establecimiento de ese reino. Y mira lo que dice en Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice así, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que efectivamente hay un plan que se elaboró, hay un programa que se tiene que llegar a cabo, y Él está diciendo ahí, el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo se ha cumplido de qué? ¿Cuál tiempo? De que el reino de Dios venga y se establezca aquí en la tierra. Eso no ocurrió antes. El reino de Israel es diferente al reino de los cielos. Entonces dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Y aquí está diciendo el Señor Jesucristo, el reino de los cielos ha acercado. Y entonces, ¿cuál es la primera iniciativa del reino de los cielos? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y esa es la manera en que el ser humano ingresa al reino de los cielos. Y en el capítulo 10 de Mateo, versículo 8. Capítulo 10, versículo 8. No. Versículos 6, 7 y 8 del capítulo 10 de Mateo. Dice así: sino oíd antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo. ¿Qué es lo que tenían que decir los discípulos del Señor Jesucristo? Lo mismo que el Señor Jesucristo dijo al iniciar su ministerio: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los discípulos? Ahí dice en el versículo 8: sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos y echad fuera a los demonios. Mira por favor en ese versículo 8, las obras del diablo. Las obras del diablo enferma a la gente con enfermedades tan graves como la lepra. Ese personaje malvado le quita la vida a las personas. Ese personaje malvado se posesiona de los cuerpos y espíritus y corazones de las personas. Entonces el Señor Jesucristo les delega la autoridad de que en el nombre de Jesús vayan y sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y echen fuera demonios. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acerca a la tierra y comienza a intervenir en los asuntos de la tierra. Y entonces ya hay alguien que puede frenar al diablo. ¡Fuera! ¡Vámonos! Y Lázaro, ven fuera, sal fuera, le dice. Lázaro, sal fuera. Y ahí viene Lázaro de regreso. Y al leproso, quiero, sé limpio. Y comienzan a destruirse las obras del diablo. Entonces, Dios nos está, dos respuestas he dado a la pregunta, ¿por qué nos fue dado el nombre de Jesucristo? Primero, porque nos muestra el propósito redentor de Dios para la humanidad. Eso es lo que Él quiere hacer, que la gente declare que Jesucristo es el Señor y no el diablo. Jesucristo es el Señor. Y en segundo lugar, nos permite ir estableciendo el reino de Dios entre los hombres. El nombre de Jesucristo, hermano, es protección. El nombre de Jesucristo es protección. Mira la manera en que lo entendían en el Salmo 20, versículo 1. Mira por favor lo que dice el Salmo 21.
Jehová te oiga en el día del conflicto, y el nombre del Dios de Jacob te defienda. Los nombres que los judíos conocieron, pues representaban una protección. Lo mismo ocurre con el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos a establecer el reino de Dios en las personas y a deshacer las obras del diablo, tenemos que usar el nombre de Jesucristo. Y tú debes de confiar que ese nombre, el nombre de Jesucristo, te defiende. Es protección para tu vida y no debes de tener ningún temor. La tercera razón por la cual nos fue dado el nombre de Jesucristo es que me conecta o nos conecta con el propósito de Dios de expresar su amor a la humanidad. ¿Te acuerdas cuando dice el pasaje que amamos tanto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese precioso nombre de Jesucristo es expresión del amor de Dios. El amor de Dios tiene la capacidad de sanarte, de liberarte, de restaurarte, de establecerte, de fortalecerte y de darte seguridad. El amor de Dios es así. Y como una expresión de ese maravilloso amor está el nombre de Jesucristo. Entonces se combina el amor de Dios y el nombre de Jesucristo para que tú te conectes con ese propósito que Él tiene de expresarle su amor a la humanidad. Aquí en la iglesia, desde el año pasado, ahí como por el mes de octubre, se comenzó a apoyar a los hermanos en sus necesidades, y hermanos y familiares de los hermanos y amigos de los hermanos y hermanos de otras congregaciones. Y hemos visto cómo el amor de Dios se manifiesta en esas personas que llegaron con una cara que la gente no lo ve, pero los que estamos de este lado sí lo vemos. La gente llega con una cara en donde están cargadas muchas emociones y muchas situaciones que están en su interior. Una vez que la persona es liberada, la cara cambia. La cara cambia. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de expresarle el amor de nuestro Dios a la humanidad a través del nombre de Jesucristo y toda su obra redentora. El amor nos trae salvación para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también el amor nos trae libertad, sanidad para el cuerpo y para el corazón, además de la salvación de la condenación eterna. Fíjate que en esta semana me fui a hacer ejercicio ahí en la casa. Y comencé a hacer ejercicio y me comencé a sentir mal, con una sensación que no puedo ni explicar, que era exactamente lo que sentía. Y entonces lo que hice fue parar de hacer ejercicio y me fui a mi recámara. Y no llamé al doctor, ni llamé a alguna persona para que me orientara qué es lo que ella pudiese estar pensando que pasaba en mi cuerpo. Ni corrí a la farmacia para preguntar qué podrían darme para ese malestar. Era un malestar. Acudí a quien debo de acudir, a mi Dios, a Jesucristo y al amor de Dios. Porque el amor de Dios trajo redención y el amor de Dios nos da su nombre. Entonces tenemos que llegar a nuestro Dios en nuestros apuros. No pegar la carrera al botiquín, a la farmacia, al doctor, a los amigos, a alguna orientación. Tenemos allí a nuestro Dios.
Y lo primero que hice fue, fui a mi recámara, cerré mi puerta y comencé a orar. Y le digo: Señor, no sé ni cómo, ni qué pediste. Simplemente hay algo que me hace sentirme muy mal. Entonces acudí a mi Dios, acudí a Jesucristo y a su amor, y se fue eso, se fue. ¿Qué era? ¿Quién sabe? Era muy incómodo. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que el diablo ya tiene quien le pare el alto. El diablo era el matón del barrio cuando no había quien se le pusiera enfrente. Y cuando no había quien se le pusiera enfrente en mi vida, pues sí, me hacía la vida de cuadritos. Pero ahora que tengo quien se ponga enfrente de él, que es mi Señor Jesucristo, usando su nombre, su amor, entonces ya el matón del pueblo ya tiene quien se le enfrente. Este hombre que cree en Jesucristo y en su nombre y en su amor, y entonces se le enfrenta, se le denuncia, y entonces las cosas son diferentes. Entonces el nombre del Señor Jesucristo nos fue dado porque nos muestra el propósito redentor de Dios para la humanidad, porque nos permite participar del establecimiento del reino de Dios entre los hombres, porque nos conecta con el propósito de Dios de expresar su amor a la humanidad. Y en cuarto lugar, me permite conectarme con el poder del Espíritu Santo para la destrucción de las obras del diablo. Te repito, ese nombre, una de las razones por las cuales nos fue dado, es porque nos permite conectarnos con el poder del Espíritu Santo para destrucción de las obras del diablo. Mira lo que dice en Hechos 1:8. Hechos 1:8 lo conoce mucha gente, pero para aquellos que no lo conocieran, lo vamos a leer. Hechos 1:8. Me refiero a mucha gente, me refiero dentro de la iglesia. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí se nos está diciendo que cuando el Espíritu Santo viniese sobre los discípulos tendrían el poder para ser testigos. Y vamos al capítulo 3 del libro de los Hechos. En el versículo 1 dice allí: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Entonces fíjese la escena, ¿no? La escena, ya están ahí Pedro y Juan, van al templo, ya tuvieron la experiencia del Pentecostés, recibieron el poder del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, predicó Pedro y hubo una gran cantidad que se convirtió, y en días subsiguientes fueron al templo y se encuentran con esta necesidad. ¿Cómo se hace el contacto entre el poder que recibieron al llegar el Espíritu Santo a ellos con esa necesidad? Un cojo. ¿Cómo se hace el contacto? Ahí hay poder en el Espíritu Santo, y ese poder ya estaba en los discípulos. Ahora, ¿cómo se hace el contacto? Pues mira cómo se hace el contacto en el siguiente versículo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces, ¿para qué nos fue dado el por qué nos fue dado el nombre de Jesucristo? Porque por medio del nombre de Jesucristo me conecto con el poder del Espíritu Santo y hago a través del nombre de Jesucristo que se dé la sanidad. Si yo no menciono a Jesús, el nombre de Jesucristo, Señor Jesucristo, el poder de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero si no hacemos el uso del nombre, no se detona el poder. ¿Qué es lo que detona el poder? El nombre de Jesús. Es como si estuviese el cartucho de dinamita. ¿Y qué es lo que la dinamita la hace estallar? ¿Qué es lo que la detona? El cerillo. Pero cerillo por cerillo, pone el cerillo junto a la mecha y no pasa nada. Tienes que encender el cerillo y tienes que acercarlo a la mecha, y entonces se da la explosión. El nombre de Jesucristo, comparativamente hablando, es el cerillo encendido que llega y activa el poder de Dios, el Espíritu Santo. Para eso nos fue dado el nombre de Jesucristo. Por eso nos fue dado el nombre de Jesucristo, para que tú y yo podamos deshacer las obras del diablo. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Mira lo que dice en 1 de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo podemos deshacer las obras del diablo? Pues necesitamos el poder del Espíritu Santo. Tú así por tus propias pistolas no puedes. El nombre de Jesucristo sin el poder del Espíritu Santo, pues no, hace falta ese complemento. Por algo se nos dijo, pero recibiréis poder para que seáis testigos, mis testigos en Jerusalén, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es necesario el poder del Espíritu Santo, sí, pero es necesario el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, con esto estoy respondiendo la pregunta: ¿por qué nos fue dado el nombre de Jesucristo a los creyentes? Porque nos muestra el propósito redentor de Dios para la humanidad, porque nos permite participar en el establecimiento del reino de Dios entre los hombres, porque nos conecta con el propósito que Dios tiene de expresarle su amor a la humanidad, y porque nos permite conectarnos con el poder de Dios, el Espíritu Santo, para la destrucción de las obras del maligno. El Señor Jesucristo dijo: el ladrón, se refería a Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el Señor Jesucristo, con toda su obra maravillosa llevado a cabo en su ministerio y en la cruz, con
la presencia del Espíritu Santo, por el cual rogó al Padre que se nos diera, más el nombre de Jesucristo de Nazaret, entonces estamos equipados para cooperar con nuestro Dios y llevar adelante la obra. ¿Cuál obra? De establecer en la tierra el cielo. No en todas las personas, ¿sí? Pero en todas aquellas que quieren, sí. En todas aquellas que quieren, sí. Por ejemplo, hace 51 años yo quise y le entregué mi vida a Jesucristo. Y el Señor, nuestro Dios, ha deshecho las obras del diablo en mi vida y me lleva de manera creciente hacia la estatura de Cristo. ¿Falta? Sí, falta. Pero ya dejé atrás mi condición pasada. Gracias a Jesucristo, gracias al poder del Espíritu Santo, gracias al amor del Señor, es que el reino de Dios llegó a mi vida y se deshicieron las obras del diablo. Y tú, como creyente que estás escuchando, tienes esa misma misión de deshacer las obras del diablo. No estás usando herramientas intelectuales, sociales, emocionales o personales. Estamos usando el amor de Dios, usando el poder de Dios y usando el glorioso nombre de Jesucristo. ¿Es importante el amor de Dios? Pues es indispensable. El poder del Espíritu Santo, pues también. Pero y el nombre de Jesús, pues hace el complemento. Y yo espero que tú te des cuenta que eres investido de parte de nuestro Dios para ser su testigo. Y ahorita en la pandemia es el momento, bueno, no solo por la pandemia, ¿no? Pero es una buena ocasión para que tú seas testigo. Si estás nada más ahí confinado en tu casa y arrinconado por el miedo al COVID, como decían los muchachos allí con los niños en su proyección, ahí viene el COVID. Hay gente que así está, ahí viene el COVID. Sí, hay gente que está así aterrada. Debemos de tomar las medidas pertinentes, yo lo entiendo, pero sin temor, sin temor, sin temor, porque ese cochino COVID es una obra del diablo. Y tú tienes el amor de Dios, tienes el poder del Espíritu Santo y tienes el nombre de Jesucristo, la autoridad y el poder que lo respalda para deshacer las obras del diablo. Que no es una varita mágica, así tilín, tilín, y ya todo se arregla, ciertamente que no. Tienes que crecer en fe, tienes que perseverar, tienes que ser paciente, tienes que afirmarte en la verdad, y de aquí no me muevo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, y no me muevo. Eso se tiene que hacer, ¿no? Dios no nos está engolosinando nada más con una varita mágica, y tilín, tilín, y ya se arregló todo el mundo, ¿no? Tienes tú que crecer, tienes que crecer en fe, en amor, en paciencia, en firmeza, en convicción. Bien, yo espero que lo que he compartido esta mañana haya traído edificación a tu vida. Es el segundo tema sobre el nombre de Jesucristo, y yo no sé si después del mensaje del domingo pasado y como resultado de te des a la tarea de honrar el nombre de Jesucristo. Es un consejo de tu pastor. Honra el nombre de Jesucristo. Si yo llego a tu casa, o si llega alguna otra persona, no yo, ¿qué encuentran en tu sala? ¿Qué encuentran en tu casa? Una obra de Van Gogh, una obra de Picasso, y a saber de cuál sea tu artista preferido en eso. ¿A quién estás honrando? A Picasso, a Van Gogh, o a cualquiera. Bueno, es asunto tuyo. ¿Qué hizo Van Gogh por la eternidad para ti? Nada. ¿Qué hizo Picasso para ti en la eternidad? Nada. Ah, pero eso sí, en tu sala, en un lugar importante. ¿Con quién estás vendido? Eso tú lo respondes. Yo creo, hermano, que tu fe tiene que tener expresiones de honra al nombre de Jesucristo. Algún día,
toda la creación, doblaremos nuestra rodilla ante el nombre de Jesucristo. Una cosa que yo hago, no te la paso al costo, por si te es útil. Yo no me voy a esperar para doblar mi rodilla en el nombre de Jesucristo hasta estar allá arriba y siendo inducido a eso por todo lo que va a suceder. Todos los días, en la mañana y en la noche, confieso arrodillado que Jesucristo es el Señor. No me tengo que esperar hasta ese momento. Yo no quiero. Yo lo estoy haciendo. Si te sirve el dato, pues ojalá que sí, ¿verdad? Y tú también te des a la tarea de no esperar hasta aquel momento cuando se diga que todos los seres creados tengamos que doblar la rodilla. Allá lo harás porque es una orden de Dios. Pero aquí en la tierra lo haces porque es una expresión de devoción de ti hacia ese nombre y hacia el Señor. Porque el texto dice, para que en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cada vez que tú confiesas que Jesucristo es el Señor, estás exaltando la gloria de Dios Padre. Por eso es que cuando yo lo leí, yo dije, yo quiero anticiparme. Y todas las mañanas y todas las noches, ahí estoy arrodillado, confesando que Jesucristo es el Señor. Si te sirve este dato, pues qué bueno. Porque si cito algunas cosas personales, es porque allí en Hebreos capítulo 13 dice que debe la iglesia considerar la conducta de su pastor e imitar su fe. Esas no son palabras que yo escribí, son palabras que están ahí registradas y que los creyentes tienen que leer y hacerles caso. Y así como le hacen caso a Juan 3:16, también tienen que hacerle caso a esta: considerar la conducta de sus pastores e imitar su fe. Así que bueno, eso te lo dejo. Si te es útil, gloria a Dios. Y si no, cuando menos la intención del pastor a quien escuchas es serte de utilidad. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora por permitirnos exaltar el nombre de Jesucristo. Yo te pido, Señor, que el nombre de Jesucristo en mis hermanos, así como en mí, sea exaltado, aún más allá de lo que ellos y yo hemos hecho. Danos ideas creativas de cómo poder exaltar el nombre de Jesucristo, además de amarlo, honrarlo, bendecirlo, temerlo, proclamarlo, invocarlo. Todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.